buenas noches, querida comunidad de dichosos amantes de las palabras. Gracias por acompañarnos un sábado más a esta tertulia, a esta mesa llena de palabras, porque los dichosos somos nosotros. A continuación, mis compañeros. Heródoto, el padre de la historia, según Cicerón y según muchos otros, dejó escrito lo siguiente acerca de los persas. Dijo que los persas les enseñaban a sus hijos entre los 5 y los 20 años solamente 3 cosas. La primera, montar a caballo; la segunda, disparar el arco; y la tercera, decir la verdad. Desde entonces los planes de estudio han cambiado una y otra vez, y en México nos aprestamos también nuevamente a cambiar los planes de estudio. Pero ojalá que pudiéramos recuperar esta antigua virtud que señalaban los persas, la de decir la verdad, y ya que estamos encarrerados, pues la de respetar la verdad, la de reconocer el valor que hay en la verdad y la de buscar la verdad. Buenas noches, soy Pablo Boullosa. Muy buenas noches, me da mucho gusto que nos estén enfocando. Quiero leer un fragmento de un poema de Jorge Luis Borges, que viene aquí en su poesía completa. El puñal. En el cajón hay un puñal. Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él. Se advierte que hace mucho que lo buscaban. La mano se apresura a apretar la empuñadura que la espera. La hoja obediente y poderosa juega con precisión en la vaina. Otra cosa quiere el puñal. Yo soy Eduardo Casar, bienvenidos a La Dichosa Palabra. El rey de Bélgica va a renunciar mañana, y en su discurso de despedida del día de hoy hizo alusión, cosa que me parece fantástico, a la memoria que tienen que tener los pueblos que hicieron colonias, los grandes imperios coloniales, con sus antiguas colonias, y el rey de Bélgica pone atención en que los belgas tienen que ser más generosos con África, particularmente con la antigua colonia del Congo belga. Nadie, decía La Rochefoucauld, merece ser alabado por su bondad si no tiene fuerzas para ser malo. Cualquier otra bondad no sería sino pereza o impotencia de voluntad. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Mañana, 21 de julio, Ernest Hemingway cumpliría 114 años. Una vida plagada de anécdotas y de cosas bastante extraordinarias que dejó impregnadas en sus páginas. Por ejemplo, vivió ni más ni menos que 5 guerras, tuvo 4 accidentes de coche y 2 de avión. Y también sufrió un incendio forestal. Después de todo esto, evidentemente, uno quiere aprovechar la vida. Así que lo de correr delante de los toros, cosa que nunca sucedió, por cierto, nada más los vio desde detrás de la barrera. Y también era muy asiduo a los safaris, le encantaba la cacería. Así que imagínense, entre otras cosas, lo que hacía este gran escritor que luego nos dejó grandes obras. Él decía: la forma de pensar de las noches no sirve de nada en las mañanas. Esperemos que hoy algo de lo que le digamos en la noche puedan recordarlo y les sirva de algo en la mañana, porque eso también es un poco nuestra intención todos los sábados. Así que bienvenidos desde donde estén, porque sabemos que nos ven no solamente a través de la señal de Canal 22, sino también por internet y en la señal internacional. Y si nos está viendo por YouTube, pues también bienvenidos. Recuerden que durante esta hora les vamos a pedir que participen, si quieren, con una pregunta. ¿Qué tanto te dejas influir por la fama del autor de un libro a la hora de comprarlo? Recuerden que ya está la gente de La Dichosa Palabra pendiente de Twitter, La Dichosa 22, y del perfil de Facebook, La Dichosa Palabra. Tienen una hora para mandarnos sus respuestas, sus opiniones. Aquí les vamos a estar dando seguimiento y responderemos alguna a lo largo del programa. Al ratito les doy la dichosa palabra. Antes vamos a empezar ya con sus dichosas Oye, Laura, preguntas. perdón. La frase esa es buenísima. La forma de pensar en las noches no sirve de nada en las mañanas. Y no hable del alcohol. No. No, pero sí habla de una consistencia de pensamiento de veras a prueba de todo. No, Siempre y la cuando no almohada. sean las horas del día. La almohada hace mucho, ¿no? Para aprender o desprender. ¿Es de Hemingway? Sí. Qué bueno. Era tan buen cazador Hemingway que hasta se atinó a sí mismo.
Bueno, lo que pasa es que en la Al Primera final se Guerra, atinó en la Primera así. Guerra Mundial él tuvo unas heridas de las que nunca se recuperó y dicen que durante la Segunda Guerra Mundial se curó las heridas con cigarro, o sea, con las colillas del cigarro. Él lo cuenta en una de sus obras. Bueno, si él lo cuenta, quién sabe si sea verdad. Bueno, pero bueno, la guerra está igual que en la noche Ahora, y en pero el día. vivió 5 guerras porque las anduvo busque y busque, también hay que decir. Bueno, la primera y la segunda, exacto, porque se fuera conductor de ambulancias y en la guerra civil, bueno, un poco le tocó ahí donde estaba y nunca se quiso ir. Las Qué otras genial, dos, porque no sé. además de atinarse a sí mismo, entonces con lo de los cigarros se autotorturaba a sí mismo. Sí. Pues Un no arma. pudo acusarse. Yo creo que Ni es que él no podía sentenciarse. fumarse ya ni a sí mismo al final. Un alma atormentada. Claro que eso de que no estés de acuerdo con lo que, o no te acuerdes bien de lo de la noche anterior y no estés de acuerdo, no lo sigas, pues tiene que ver con que las noches pues son un poco para olvidar también, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que en las para noches soñar, tomas ¿qué unas pasó? decisiones heroicas, épicas, y luego en la mañana ya te vuelves como lírico. Donde Y dije, dices, digo, bueno, no es para y donde tanto, digo, ¿no? digo. Está bueno. Laura Montoya Campos, no sabemos en qué hora del día hizo esta pregunta. Esperemos que sigas queriendo la respuesta porque nos pide que hablemos sobre el jardín inglés. Ay, sobre el jardín inglés, yo creo que ha de andar queriendo hacer un jardín. No, yo creo, Yo digo porque- bueno, yo disculpándome con nuestros colegas allí en la Facultad de Arquitectura de Paisaje, por lo que pueda yo decir, pues sintetizando, el jardín inglés es un fenómeno realmente muy importante en la historia de la cultura europea, mucho más de lo que uno pensaría, porque está interconectado con un cambio de mentalidad que se fue dando en Europa en contraposición al clasicismo, ¿no? Bueno, el jardín inglés surge lo que llaman los ingleses el landscape gardening, o sea, la jardinería de paisaje, ¿no? Surge fundamentalmente en relación con la pintura de paisaje, y con una adelantarse a este culto a la naturaleza que surge en el siglo XVIII y del cual Juan Jacobo Rousseau pues, es uno de sus principales representantes, ¿no? O sea, el jardín inglés un poco surge antes como una intuición, surge antes y casi en paralelo a estas intuiciones de Juan Jacobo Rousseau y de todos estos hombres de la Ilustración que trataron de recuperar esto de la naturalidad, del naturalismo, del culto a la naturaleza, que ahora está tan en boga, ¿no? Esto de la naturalidad. Pero Y digamos, que- el jardín inglés trataba de recuperar esta cosa medio, digamos, selvática, salvaje, agreste, o... Sí, Pregunta, ¿eh? justamente de arbustos. y exactamente, de- un poco de los dos aspectos. Es algunos autores dicen que es una especie como de revitalización de un primitivismo, como de un regreso a la edad de oro, de este concepto clásico que viene desde el Renacimiento, por supuesto, las ideas clásicas, de que los griegos creían en que al principio de la humanidad había habido una edad de oro, luego que era perfecto todo, luego una edad de plata, una edad de bronce y que se estaba viviendo la edad de hierro. Entonces esta idea griega, que por supuesto viene de la India, porque esta cuestión de las 4 edades viene de la India y los griegos lo copiaron de la India a través de Persia. Bueno. Pero esto de la edad de oro tiene que ver con la idea de que los campesinos y los pastores viven una vida ociosa, regalada, El famoso idílica. ámbito Tranquila. bucólico. Exactamente. Pero el jardín inglés estás refiriéndote a un estilo de jardinería. De jardinería Comparando que con- se pero- contrapone con Con la la de la jardinería francesa. francesa. Pero digamos, en la clásica francesa, pues me imagino que estaba muy bien delimitado, la superficie es muy Exacto. ordenado. Justo. Y en el inglés, no. No, Mira, exacto. el Hay un- Central Park, el de Central Park de Nueva York se ¿Ese supone es un que es... estilo jardín inglés? Se supone Exacto, que es uno ok. de los ejemplos. Yo he leído también que el Retiro en Madrid es otro y a mí no me lo parece en absoluto, pero por ejemplo el Hyde Park en Londres también podría ser otro y es que no hay un orden en cuanto al crecimiento de arbustos y árboles, dejan, ¿no? En teoría, pretenden ser un caos que tampoco creo que sea tan al alirón, es decir, sí creo que hay no, claro. una guía. Hay muchos historiadores del jardín dicen que esta
esta búsqueda de una naturalidad en el jardín y hacer un jardín natural, Pues es una pues ya cosa es una cosa artificial, ¿no? artificial, porque todo Sí, jardín es una artificiosidad. Es una Pero- intervención en la naturaleza, ¿no? pero claro, el jardín francés es un jardín que trata de dominar a la naturaleza cortando los arbolitos con esto del arte topiaria, ¿no? Que es cortar los arbolitos y darles forma y alinear los arbolitos y hacer el parterre, que muchos al jardín francés le llaman parterre, ¿no? O sea, hacer cuadraditos y caminitos todos muy regulares, etcétera, y forzar a la naturaleza, que fue lo que hizo Luis XIV en Versalles, o sea, Exacto. que no había nada ahí, destrozó todo para hacer unos caminos ahí, unos estanques todos regulares, al principio, luego ahora lo vemos ya más selvático. Oye, ¿qué Pero viene en ese- siendo el Parque Hundido? El Parque Hundido, del Parque Hundido es Es más como inglés, que- ¿no? es como más hacia un jardín inglés. Es- Porque sí, Es ¿no? holandés. el porque jardín está inglés, abajo del agua. claro, pero no es totalmente un jardín, pero sí tiene algo de jardín inglés, porque el chiste del jardín inglés es no forzar a la naturaleza, sino cooperar con ella. Y tiene un poco que ver con esta pintura de paisaje que los ingleses descubrieron en Italia en el siglo XVII y a principios del XVIII, que iban a Italia y en Italia descubrían las ruinas romanas rodeadas de villas y de pastores y etcétera. Y entonces esto que salía en las pinturas de Poussin y sobre todo de Claude Lorraine y de Gaspard Duguay y este tipo de pintura les fascinaba a los ingleses, se las llevaron a Inglaterra y trataron de copiar ese paisaje idílico en sus jardines, en lugar de hacer los jardines franceses reticulares. Y esta idea también del jardín tuvo que ver con el inicio del colonialismo y el contacto con China. O sea, también el jardín inglés se conecta con una inspiración en el jardín chino, que no era totalmente reticular, sino era reproducir escenas de la vida natural a diferente escala en tu casa para tener un contacto taoísta, ¿no? Con el orden y el balance de Yo la conozco en naturaleza. Buenos Aires un jardín japonés, por ejemplo. Claro. Y el japonés se basa en la austeridad, ¿sí? En una cuestión muy deíctica de dedo, ¿sí? De decir, ahí está la piedra, pero no más esa piedra, ¿sí? Ahí está el puentecito, pero no más el puentecito. Es muy parecido a un sushi, un jardín japonés. Ese es el jardín Sí, zen. sí, sí. Es el jardín Sí, zen. las cosas son separadas y son muy Y nítidas. no se puede mezclar. No se Bueno, mezclan, y se nada escogen. menos natural que un bonsai, digamos, donde Anda. creo que... Claro. Bueno, no es pero que sea hay no natural o jardín natural, italiano, ahora que mencionamos a los italianos, Claro. hay jardín chino, hay jardín, Sí. el persa, por ejemplo, que es, y el musulmán, que es donde están inspirados los de España, que son los que yo conozco, por ejemplo, la Alhambra y toda Claro, la son época jardines musulmana. que imitan el paraíso Que imita musulmán. mucho claro. las El sensaciones a través de los sentidos. Se oye la cascada, El agua. el paso del agua, hay muchas ventanas para que, bueno, ventanas en el caso de los palacios, pero me estoy refiriendo como a patios más bien, donde también había una recreación de estos jardines. Pero ese es como un jardín islámicos. ideal, muy bien, ese es como el jardín idealizado, o sea, Claro. es como una abstracción Pero es otro del estilo. jardín del paraíso, claro. El jardín en inglés dejan lagos y dejan estanques como si fueran naturales, claro, todo está armado, pero con una ruina y con un paseo y todo. Lo que quiso hacer María Antonieta en Versalles fue un remedio de un jardín inglés, ¿no? Poner un pedacito de Versalles donde puso una cabaña de campesina y ella se fue a vivir como campesina y un arbolito y un caminito y ese tipo de Sí, cosas. fuera lejos de la grandiosidad del resto de Versalles. Exacto. Y de los esta ingleses idea que les apasiona del orden todo lo que que tiene que ver rodea con al rey sol. jardinería. La vida pastoril y el regreso a la sencillez y todo esto tiene que ver con el Fíjate que los jardín. ingleses, yo no conozco a un país que tenga más libros de jardinería, más programas de televisión de jardinería. Es una Aman pasión los por la jardines. jardinería. Es una pasión y Tienen de las flores y la todo. naturaleza la tienen siempre muy presente. Vamos con la dichosa palabra, también presente cada noche, cada sábado, en nuestro programa. Paso de disolvente a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones de distinta concentración. Influencia mutua de ideas. Método de aprendizaje muy poco efectivo. Esas son las tres definiciones que tienen que ver hoy con la dichosa palabra. Si ustedes saben la respuesta, escríbanos, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla para llevarse los libros que tenemos. No tenemos miles de libros, pero los que De tenemos son muy buenos. ejemplares. Sí, no. Este ejemplar tan bonito, Vimayana, Experiencias de un Intocable. Este libro de arte por Subhash Byam y Durgabhai Byam, un texto de Srividya
Nataranjan y de S. Anand. Por supuesto, todos hindús, con un prólogo de John Berger. Bhima, uno de los héroes del Mahabharata, uno de los hermanos del Mahabharata, el camino de Bhima, ¿no? Sería Bhimayana. El siguiente libro que les vamos a dar a ustedes tiene la Sexto piso, perdón. Cortesía de Sexto Piso. Sexto. Este tiene la ventaja de que su autora se pronuncia con mucha mayor facilidad. Julieta García González. Es un libro de relatos extraordinarios, muy inteligentes, muy agudos, con mucha gracia. Después de Vapor, de las malas costumbres y del libro infantil El pie que no quería bañarse, Julieta García González nos vuelve a sorprender y a regalar con estos estupendos relatos de pasajeros con destino. Cortesía de Círculo Editorial Azteca. Y tenemos también un libro homenaje a Miguel González Avelar, este extraordinario hombre. Yo soy, eso no sé, con prólogo de Tere Vale, una edición de Miguel Ángel Porrúa. Es un libro lleno de afecto y de inteligencia, un extraordinario libro. Y el título es uno de los palíndromas del propio Del que era González especialista, Avelar. justamente. Son dos palíndromas, yo soy y eso no sé. Eso. Yo soy, eso no sé. Se presentó este jueves, justamente, Así es. pasado, así que un abrazo a todos los que estuvieron involucrados en ese libro. Ahí aparecía la definición y ahora que veía y pensaba yo en la respuesta, tiene mucho que ver con la frase de Hemingway que dijimos. Sí, ¿verdad? Así que vayan ustedes pensando. Tuiteala. Nos tenemos que ir a un corte, pero volvemos enseguida aquí en La Dichosa Palabra. Estamos aquí ya en La Dichosa Palabra. Vamos a continuar con sus preguntas. Y bueno, pues obviamente los invitamos nuevamente a comunicarse a nuestros teléfonos que deberán estar apareciendo en pantalla muy pronto y a nuestro Twitter, @ladichosa22 y a nuestra página en Facebook. La pregunta que estamos haciendo hoy en Twitter es ¿qué tanto te dejas influir por la fama de un autor a la hora de comprar un libro? Pues ya ven que la señora Rowling nos dio una lección al respecto hace unos cuantos días. Quizá mencionemos esto un poco más adelante. Vámonos con una pregunta de Sergio Moreno Romero, que nos hace la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué significa la palabra sueño? Bueno, la palabra sueño, en primera sueño. acepción, es de somnus, de ahí lo de somnoliento y eso, o lo de insomnio. Insomnio es casi latín, pues, ¿no? Claro. No, sueño. Sonámbulo. Y tiene que ver, sonámbulo, ¿sí? Un vendedor ambulante con sueño, ¿no? Sí. Por eso le ponen tan fuerte, para que la gente se despierte y toda la cosa, ¿no? Se refiere originalmente al acto de dormir, pero ha adquirido una gran cantidad de connotaciones. A mí la que más gordita me cae de todas las connotaciones que hay es la de sueño aspiracional. Es decir, yo tengo un sueño. Cuando alguien dice en un programa de concursos que tiene un sueño, yo digo, pues ¿por qué no se va a dormir en vez de andar concursando, ¿no? Es que una cosa es un sueño o Y tener mucho menos sueño. bailando, ¿no? Exactamente. Imagínate. Hay incluso un baile que se llama sueño. Es decir, en las Sí, acepciones de sueño, es el acto de dormir, son las imágenes que se representan. Ahora, hay otra palabra asociada a sueño que es muy bonita, que es onírico. Onírico no es de onanismo, aunque puede desembocar en él, ¿sí? Viene de oneiros, que quiere decir ensueño. Es decir, no el acto de dormir, sino el acto de estar en esta cuestión porosa entre estar bien despierto y estar bien dormido, ¿sí? Sí. Bien, ¿no? Mi hermano Alfredo tiene una definición de muerte que a mí me gusta mucho. Dice, morir es como dormir sin soñar y sin tener que levantarse para ir a hacer pipí. Es buenísima definición, ¿no? ¿Qué es- De hecho, hay otro una día- enfermedad del sueño. Ahora que dices, hablas de muerte, hay una enfermedad del sueño
que si no me equivoco es de, no sé si es virus, bacteria, no sé, de África, que lo que te produce son los efectos que uno en teoría tiene cuando duerme, que es como un letargo, lo de la debilidad y demás, quién sabe de dónde venga, pero bueno, se le llama enfermedad del sueño precisamente porque los síntomas es que parece que siempre tienes sueño. Bueno, la mosca tsetse no te da sueño también. Ahora, el mejor libro que yo he No, leído... al contrario, eso es que no te deja dormir, entonces te mueres porque no duermes. ¿esa no te deja dormir? Sí. Ah. El mejor libro que yo he leído sobre el sueño, lo recomiendo abiertamente. Sé que hay lo de la interpretación de los sueños de Freud. Freud es de donde viene defraudar. Es cuando no crees en Freud, entonces te defraudas. Te defraudas. Es sobre el significado de los sueños de Hugo Iriart. Es una maravilla del libro, porque no es un libro sobre la cuestión psicológica, ni de interpretación, ni como son los distintos niveles que se puede sobre los que se puede hablar del sueño, sino sobre la narratividad en el sueño. Y es extraordinaria la serie de comparaciones que hace entre cómo narramos estando despiertos y cómo narramos, porque somos nosotros, ¿sí?, estando dormidos. Bueno, Shakespeare decía Está que publicado por Era. Shakespeare decía que estábamos hechos de la misma materia que los sueños, es decir, estamos hechos de sensaciones, de imágenes, de emociones y sobre todo de narraciones congruentes e incongruentes. Y ahora que hablabas tú de los sueños y las imágenes y mencionabas a Freud, fíjate que uno de los grandes problemas de traducir a Freud es justamente esta diferenciación que hace de las dos acepciones que tiene sueño, que uno tiene que ver con el acto de dormir y otra con lo que las imágenes que uno tiene mentales o que representan. Las ensoñaciones, Las diríamos, ¿no? ensoñaciones. Entonces hay un traductor muy bueno, en español, no me acuerdo, no sé qué, de Torres, perdón, que me olvidé de su nombre, pero él lo que hace es justamente esto, hace una acepción de sueño y otra de ensueño para hacer la diferenciación, porque en italiano, en francés, en portugués, en catalán, en todos esos idiomas tienen dos palabras para diferenciar el sueño del acto de dormir del sueño como la imagen. Entonces, en español, que es, por lo menos no sé si es el único, pero es uno de los pocos idiomas que tiene la misma palabra para los dos significados, traducir a Freud es todo un reto, porque hay que hacerse una diferenciación entre cuando habla del sueño de dormir, del sueño de la imagen. Yo creo que si nos vamos un poco a la mitología y a las diferencias entre el latín y el griego, nos encontramos que los griegos sí tenían esa diferenciación. O sea, los griegos, y yendo también un poco a lo que decía tu hermano de la relación con la muerte, ¿no?, del sueño con la muerte, los griegos diferenciaban entre hipnos, hipnos de hipnotismo realmente quería decir el acto de dormir, el acto de estar durmiendo sin sueño o con sueño, con ensoñaciones, ¿no? En cambio, las ensoñaciones propiamente dichas, que son, por ejemplo, las que le interesaban también muchísimo a Borges, que tiene una antología también que yo recomiendo mucho, de sueños en diferentes momentos de la literatura universal, que él decía que era como un bosquejo de una historia de los sueños. La diferencia es que ellos llamaban hipnos y oneiros, que es de donde viene oniromancia, o sea, las técnicas adivinatorias por medio de los sueños. De hecho, Freud, y a los psicoanalistas no les gusta mucho, pero realmente los psicoanalistas son oniromantas, ¿no? Ahora, porque leen los sueños. Una cosa muy bonita de los sueños es que tienen una gran intensidad emotiva. Cuando la gente dice, es que yo no tengo imaginación, le digo, observe sus propios sueños. Ahí está su imaginación desencadenada. El chiste es cómo la expresas, cómo aprendes por un oficio a expresarla. Todos tenemos sueños extraordinarios. El problema es narrarlos. Y el problema también es que a nadie le interesan los sueños ajenos. Porque tú cuando te quedas oyendo un sueño, pues porque te da un poquito de flojera. Primero porque es bien decente. Luego porque te da flojera sacar la mano de abajo de la otra persona, ¿no? Y entonces dices, pues sí, qué interesante. Y te dice, bueno, pero entonces me encontré con esa piedra y era mi papá. Y tú dices, pues era tu papá. Muy bien, ¿no? Sí, pero no entiendes. Y dices, no, lo que pasa es que es bien difícil traducir la sensación afectiva del sueño. En un sueño tienes una serie de certezas
geniales. Tú Es de pronto ves fantástico, aparecer claro. a un cuate vestido de romano y dices, ¿qué hace ese contador público aquí? Es decir, tú tienes la certeza de que es un contador público, a pesar de que venga vestido de romano. ¿Sí? Cosas Pero ya que no lo pasan cuentas, nos afuera. suena igual de fantasioso Sí. de lo que tú soñaste, Bueno, de lo que Claro, tú porque imaginaste. está perdida la carga emotiva. Los grandes narradores de sueños no es que sean muy buenos soñando, es que son muy buenos contando. Contando. Que por eso Borges decía que el sueño también es como un género literario, ¿no? Debería ser como un género literario porque ha creado una serie de cosas. Y bueno, rápidamente nada más, ahorita que decías... La es que, dichosa. bueno, vamos a la dichosa si quieres. Bueno, vamos a la dichosa. Yo quiero decir algo también sobre los sueños. Ahorita lo vamos a decir después de que les recordemos la dichosa palabra de esta noche, que ya saben, nosotros proponemos una definición y las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición tendrán oportunidad de llevarse los libros que a continuación vamos a mostrar. La definición dice lo siguiente: paso de disolvente a través de una membrana semipermeable que separa dos disoluciones de distinta concentración, influencia mutua de ideas y también método de aprendizaje muy poco efectivo. Se trae jiribilla. Para ustedes, de Yuri Herrera, La transmigración de los cuerpos, de Editorial Periférica, es una cortesía de El Péndulo. Y para todos aquellos que sufrían porque ya no va a haber más Harry Potter en la vida, bueno, pues aquí les llega Días de Sangre y Resplandor, otra historia de fantasía. Esta de manos de Laini Taylor, que también es una escritora estadounidense muy buena. También se dice que van a ser llevados a la pantalla grande, es decir, al cine, porque es una trilogía, este es el segundo de 3. Y esta chica además tiene un blog muy bueno que ustedes pueden consultar. Es una chica con un humor muy ácido y muy acertado. Su marido es un ilustrador que le acompaña y le ayuda mucho en sus historias. Muy recomendable para todos aquellos que se quedaron sin sagas fantasiosas de lectura. Y también tenemos una novela de un escritor mexicano, pero que radica en Portugal, Antonio Sarabia. La novela Los dos espejos, según entiendo, es en torno a la Guerra Cristera. Ahí ven ustedes en la portada el volcán de fuego, el volcán de Colima, y está publicada por Planeta. Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer asir el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y solo hallar el muro. Y correr hacia el muro y encontrar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada, sacarla de la sangre de su sombra y vestirla en un abrir de ojos, acariciarla como una hermana imprevista y jugar con las flechas de sus dedos y contar a su oreja 100 veces 100 veces hasta oírla decir: estoy muerta de sueño. Javier Villaurrutia, un poema que viene, creo, un poco al caso. Magnífico Y si ustedes, poema. Claro, sí, magnífico. Qué buena memoria. y si nadie ha muerto de sueño, vamos a continuar con otra palabra. Exactamente. No, ahora nos adelantamos una hora precisamente para evitar eso. Claro, ahorita están más despiertos. Claro, más este despiertos. año Claro, vienen más para despiertos. animar. Este año Vienen está más más despierta despiertos. nuestra No, se audiencia. vale. Bueno, Pablo Alarcón Chapes, o Charles, igual lo estoy pronunciando mal su apellido, le pido su segundo apellido, le pido una disculpa. Pablo Alarcón nos pregunta: ¿consideran que quedan visos de coloniaje de la RAE en Latinoamérica? Visos de coloniaje en la Real Academia Española. Órale, a ver, Laurita. Yo no me hago responsable, hazte responsable tú. Sí, ¿Tú yo qué tampoco eres? quiero decir. Antes que... Yo voy a defender... Tú eres aquí la Sí, representante. no, y además me va a ver muy gachupina en esto, pero no, y les voy a decir por qué no. Me parece que la academia es atacada de, justamente, yo cuando oigo estas nuevas sugerencias y que de repente dice la academia cómo cambia la ortografía y pues estas nuevas normas, pues todo el mundo se brinca mucho a decir, el imperialismo, que se creen que todavía mandan y que somos aquí parte de su colonia. Es chistoso porque la academia ahora como funciona, son 22 academias, es decir, ahora ya la academia funciona como una más dentro de un grupo. Ahora mismo la que rige el idioma español o la que lo limpia, fija y da esplendor, es una asociación de academias que son 22 miembros, ¿no? Son 22 miembros que corresponden a los 20 países donde el español es idioma oficial y Estados Unidos y Filipinas.
donde el número de hispanohablantes es bastante considerable y por eso les están incluyendo. ¿Tienen los mismos votos un país pequeño, mediano, Honduras, Nicaragua, que Estados Unidos, donde hay 37 millones de hispanohablantes? Pero eso no es donde hay- lógico, a mí no me parece ni siquiera democrático que tengan los mismos votos una academia Te voy con a un decir país por con qué. 3 hispanoparlantes Te que voy a una que decir tiene por 1,000 qué. millones. Te voy a decir por qué. Porque significa incluir en una gramática, en una ortografía, todos los modismos propios de una región. Y así sean 3 personas las que lo hablan, está mal. y es o 1,000 millones, que queden No, sí, señalados como que son hondurismos, Pero en la mexicanismos, misma cantidad de españolismos. votos. Bueno, Pero sale. fíjate, Pablo, perdón, voy a hacer un corchetazo. Está Si la cantidad lo mides por el número de habitantes, por ejemplo, en la SOGEM, los votos que tienen los miembros del consejo están en función de lo que ingresan. Exacto. Entonces hay miembros que tienen 1 millón de votos y otros que, como ingresan nada más pues, de una pequeña obra de teatro, tienen un voto. ¿sí? Entonces no está Pero lo mal. importante es que tengan voto. Sí, bueno, sí, pero ahí, tanto pesa? ahí está tomado en cuenta el número de habitantes del señor que vota. Sí. Y eso entonces es problemático. Esta idea de Ahora, también crea sus- históricamente, crea- yo crea también sus quiero problemas. señalar algo. Eso es en cuanto ahora cómo se deciden las publicaciones y los anuncios que ellos hacen de cómo va avanzando en una forma normativa. Recordemos que ellos nada más norman, uno ya luego puede hacer uso del idioma como quieran. Pero fíjate, se supone que se fundó en el 1713, están cumpliendo 300 años este año. En 1770 ya había un académico mexicano dentro de la Real Academia de la Lengua. Solo existía en España, solo estaba allá y se reunían allá. Pero dentro de todos los académicos había ya un mexicano que era Lardizábal y Uribe, que había nacido en Tlaxcala y era considerado dentro de ese grupo de, eran 27 sillones Es con que letras los mayúsculas. tlaxcaltecas con los españoles siempre han tenido. Siempre tienen sus permanencias. Bueno, fíjense que todavía no se habían independizado. eso nos referimos. Sí, Laura, fue eso. por- Bueno, fue ustedes por la- háganse cargo de sus paisanos. Fueron, Allá cada fueron quien lo que les prometieron. algunas deudas que tenían que pagar los Y luego, españoles con los tlaxcaltecas. también, pero no se habían independizado todavía, todavía no había sido la independencia. Luego ya a principios del siglo XIX, cuando ya estaban estos visos de independencia, parte de la independencia que se quería era una emancipación cultural. De ahí nació esta idea de la Academia Mexicana de la Lengua, que se hizo a los poquitos años, o sea, Sí, si sí. la independencia fue en el 1810, 21, en el 35 ya estaba instaurada una academia mexicana como tal, reconocida y apoyada por la de España, porque fue la primera que se hizo en América, y en el 75 ya daba sus sesiones propias, plenas y con carácter, ahora sí que independiente. Claro. Entonces, Ahora, yo la creo que ahí realidad sí es hay... que en los últimos años sí han hecho un trabajo enorme, pues no solo para De democratizarla a los otros países, sino sobre todo para actualizarse los propios académicos, porque la reputación de siglos es que eran unos viejitos que no tenían ya nada que ver con la lengua viva, Sí. etcétera. Y Y eso yo todavía creo lo hay. Víctor García de la Concha, por ejemplo, creo que le dio un impulso tremendo, renovador a la academia y que hizo un Y trabajo también muy un poco, de imagínate que modernizarla a ellos mucho, ¿no? porque ellos sí se hicieron cargo de un idioma que se hablaba en su país, pero cuando se dieron cuenta de que había 350 millones hablando fuera de ese país, es cuando se les exigió que los tuvieran en cuenta. Pero ellos decían, ¿yo por qué? Yo me hago cargo de lo mío. Entonces fue cuando se empezaron a expandir Es que estas academias. esa es justamente una pregunta muy válida, pero es que ¿por qué alguien tiene que hacerse cargo de tu lengua? No por eso, pero Pues ahí la ya, norman. ya actualmente se pone, cuando hay un españolismo. Claro. Esa es la gran diferencia. Estadounidismo incluso Y, hay, ¿eh? y en Para los cambio Spanish. antes ¿Ah, sí? nada más se decía mexicanismos, es decir, todos los demás eran regiones, Ay, sí. ¿sí? Eran sucursales. Eran sí, y regionalismos la casa nada más. matriz era Claro. de la Bueno, es Ahora que ya se ponerse de ponen acuerdo no ha ya sido... existen los pone españolismos. españolismo. Ahora, ¿A poco hay un diccionario dentro- de españolismo? No, pero sí se marca ya en el diccionario de bueno, lengua. sí. Ahora, Que vamos Ahora, a dentro pregunta- de los Dicen. miembros que hay en la Academia Mexicana, donde ¿Quién tengo un lleva el reclamo que café? hacer, que solo hay 5 Ahorita. mujeres, hay extranjeros, ¿eh? O sea, esto de que no solo pueden ser miembros los que hayan nacido en el país, no es cierto en ninguno de los países. En México hay, Guido,
Guido Gómez de Silva es italiano y es la silla número 1. Y tiene un muy buen diccionario etimológico, por cierto, en el Fondo de Cultura Económica. Exacto, de mexicanismos. Hay alemanes, hay franceses, hay españoles, Bueno, o sea, creo que la pluralidad también reside en dar cabida a todo eso. Esa es mi opinión. Aquí no nos rige la Real Academia, sino nuestro señor productor. Y como vamos a obedecer lo que él nos dice, vamos a hacer una pequeña pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y volvemos después de estos mensajes aquí a La Dichosa Palabra. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, saludamos al público que nos ve en otras ciudades a través de la señal internacional del Canal 22 y también en línea. Nuestra retransmisión es los miércoles a las 0:30 horas. Así, ustedes saquen ahí sus cuentas. Yo quiero mandar un saludo a alguien que nos está viendo justamente desde Argentina, desde Córdoba. Desde la semana pasada nos escribió Fernando Candelero, que está al otro lado de la pantalla en internet, creo que él nos ve. Y la semana pasada nos mandaron saludos desde Bolivia, desde diferentes países, así que Padrísimo. Muchas gracias por hablando. Siempre es un gusto estar en el Candelero, sobre todo tan lejos, ¿no? Y bueno, saludamos también a nuestros amigos de Radio Cosmos ahí en Chicago, ¿sí? Cierto. Que siempre cierto. nos han impulsado muchísimo. La estación de la ñ le llaman. Y también queremos recomendar mucho el ciclo de cine de Luis Buñuel que está pasando Canal 22. Pues qué buena oportunidad para volver a ver Ensayo de un crimen y todo el resto de la filmografía que me imagino que va a estar pasando. Este 29 de julio se cumplen 30 años de la muerte justamente en la Ciudad de México, así que Canal 22 durante todo este mes está pasando un ciclo de cine, películas de Buñuel. De gran cine. Y se cumplieron 40 años del fallecimiento de Bruce Lee, ese genio. Sí, ya que estamos hablando de cine. Del gran cine pasamos a Bruce Lee, ¿qué pasó? Hablando de Buñuel. Bueno, yo recomiendo sobre Buñuel que lean las memorias de la esposa de Buñuel. Bueno, pero mira, Pero lean Bruce primero las Lee del tiene propio mucho que ver con Buñuel. nuestro programa, Es que porque luego lee. la esposa suya. Bruce Lee. Bruce sí. Lee. Mi último suspiro. Pablo dice, se llama Bruce Lee. Claro, por eso Ah, está, por eso está en la dichosa palabra. Que Bruce lee. Claro, Bruce Porque Bruce Lee. lee. Sí. Era un genio, Bruce Lee. Aunque se colegas de burlen la aquí dichosa, mis yo colegas. quería preguntarles, ¿ustedes saben cuál es la etimología de zapato? Porque tenemos aquí una imagen que nos revela Ajá. realmente cuál es la etimología de zapato. Ahí lo podemos ver en la pantalla. Miren, zapato. Sa es lo de arriba y pato es lo de abajo. ¿Sí? Cortesía Totalmente. de Aida Lara. Zapato. Es la única mujer que tiene el valor de ponerse esos zapatos Esos etimológicos. zapatos. Cómodos, Esos se ven zapatos. cómodos. Oye, pues yo Ahí ¿Tú da- querías Ahí aclarar sí, algo? sí, Aida está ya nominada para ingresar a la academia. Sí. Sí. Sí, hablando de palabras, yo nada más quería comentar, estaba preguntando ahorita al terminar la sección, de cómo estaba redactada la pregunta, y era de si veíamos visos de coloniaje en la academia. Por supuesto, como Laura dijo, pues la manera como se estructura ahora y cómo se deciden las cosas en la academia, pues no es, digamos, ya no hay un colonialismo, ¿no? En donde hay colonialismo, por supuesto, y yo creo que es muy importante no olvidarlo, siempre es en el idioma mismo, ¿no? En el idioma mismo, por supuesto que hay una herencia colonial, y en nuestra visión del mundo y en nuestra visión de la historia, pues sigue habiendo, desgraciadamente, creo que es uno de los problemas más graves del planeta, del mundo en general, Tampoco es nuestra estoy de visión acuerdo en eso. colonialista. ¿no? Tampoco estoy de acuerdo, colonizada. porque nosotros Estamos colonizados hablamos español culturalmente. porque deriva del latín y fuimos colonizados por el Imperio Romano. Entonces,
el planeta está hecho a base de conquistas de pueblos sobre otros. Evidentemente, siempre ha habido una conquista del idioma. En español hay un montón de palabras que proceden del árabe por los 8 siglos que estuvieron los musulmanes en la península ibérica. Entonces, Pero eso no quiere decir que no estemos, no Pero haya no lo un siento como colonial. Bueno, para mí sino la como- visión colonial es justamente la existencia de una academia. Eso habla de este deseo de que provenga desde un poder superior un orden. Exacto. Para mí eso es una visión, pues, digamos, pero si se que dice habla... para España, ¿por qué? No se trata de culpar a España. Obviamente culpar a No. España sería completamente ridículo a estas alturas de la vida. No, y Sería más a los culpando españoles de ahorita, Y pues, no menos tiene a los que ver. españoles de ahorita. O sea, eso No, sería eso no tiene que ver. pero, Oye, me está diciendo todo pero la- desde el punto de vista de lo que es, digamos, una visión de esperar que las soluciones desciendan de arriba abajo, pues yo creo que eso es, que en nuestras culturas sí hay mucho este aspecto colonial de nuestras culturas, de esperar eso. Esperamos que nuestros gobiernos solucionen los problemas de arriba abajo y queremos las soluciones siempre de arriba abajo. Y el lenguaje, curiosamente, es completamente lucha contra eso. El lenguaje es algo que va de abajo hacia arriba. arriba. Es una construcción completamente Pero democrática. también da servicio, Asciende. La academia, incluso la mexicana, hay una No, cosa no, que se llama claro. SPIN, No, donde no, tú no. puedes consultar Sí. tus dudas. Si tú no tienes dudas, no las consultes. Si tú no quieres hacer caso de lo que te diga la academia, no les preguntes. Pero hay un servicio se llama SPIN, Español Inmediato, donde tú puedes mandar tus dudas y ellos te responden no tan inmediatamente, pero bueno, sí te mandan, ya sea por correo electrónico o en pantalla, aparecen Oye, con toda- que respondan mejor que la dichosa palabra, estamos de acuerdo en que es un servicio social Sí, importante. yo creo que sí tiene Oye, una yo- función social. Yo me refería justamente Roxana, a eso, ¿no? ¿eh? Bueno, no, a la visión colonialista de que tenemos somos víctimas de un colonialismo cultural y en ese pues incluye Bueno, lógicamente el Pero idioma. no necesariamente soy víctimas. víctima de eso. No víctimas. Yo o lo sea, gozo. nuestra Es una cultura visión está llena de equivocada. eso, pero víctimas, pues hombre, que yo creo que ya no somos víctimas de nadie, ya estamos grandecitos, deberíamos hacernos responsables. Justamente vernos como víctimas siempre, eso es lo que yo digo que es una visión colonialista de nosotros mismos. Seguimos siendo víctimas de lo que nos hicieron los españoles, de lo que nos hacen los gringos. No. Eso es tener una visión colonial de No, nosotros yo lo que mismos. me Eso, que no refiero- estamos en septiembre. Lo que me refiero es no por polemizar, es que No. Sí, no para No, aclarar. Para poner puntos de para vista. aclarar. No, de que justamente como dices tú, hay que hacernos responsables justamente de que lo que pensamos, lo que creemos y lo que hablamos, de dónde viene y por qué pensamos así, digamos el machismo y miles de cosas que tenemos, tiene que ver justamente con nuestra propia historia, o sea, con nuestra historia. Y al entender nuestra historia, dice una caray, pues lo que estoy pensando, lo que estoy creyendo, la visión del mundo que tengo, pues a lo mejor en el fondo no es precisamente la que yo me hubiera querido construir, porque estoy reproduciendo Pero en el un momento que sistema ya de lo sabes coloniaje eso, cultural. entonces te pones a construir Claro, la otra. eso es como- Pero si no lo sabes, Ahora, el, Ese lengua- es como el un lenguaje Oigan, no es ¿por qué no? machista, el Aplicado a la lenguaje es el sociedad. reflejo de una ¿Por qué, sociedad. ¿Por qué no vamos a la siguiente pregunta para ya... vamos a la siguiente ¿No ven palabra. que nos estamos autocolonizando con una sola pregunta? Esa pregunta nos colonizó. Bueno, mejor vamos a la dichosa, ya nos mandan a la Nos dichosa colonizó y la tienen palabra. razón. Dichosa. Paso de disolvente a través de una membrana semipermeable que separa dos disoluciones de distinta concentración, como las concentraciones que tenemos aquí cada uno de nosotros, influencia mutua de ideas, que es lo que estamos haciendo, y método de aprendizaje muy poco efectivo. Esta tiene un viso irónico. Bueno, tenemos libros, tenemos, Laura. Tenemos el premio Angular de este año, dedicado por primera vez a una mujer mexicana, Verónica Murguía Loba. Este es otro, esta noche estamos de literatura fantástica. Dice Verónica que tardó 10 años investigando y queriendo dejar el libro como quedó y como terminó, pero bueno, lo debió de hacer muy bien, a pesar de que se tomó su tiempo, porque le otorgaron este premio Gran Angular. Y bueno, pues felicidades a Verónica y a la literatura Que es infantil y una infantil. extraordinaria Sí. escritora. Además es profesora en la SOGEM, ¿no? También. No sé ahorita Es de si la sea ciudad. profesora o no, pero Pero fue. ese es Lo muy fue. buena escritura. Pero es una escritora. Saludos. Tiene Bueno. unos cuentos y unas novelas magníficas. A ver, Qué padre. De Chad Arbash, El arte de la defensa. Es editorial Salamandra, cortesía de Océano, una novelotototota. Y si ustedes quieren saber por qué la palabra mar sueña que moja, entonces, mucha atención,
podrán llevarse ejemplares de esta plaqueta de Eduardo Casar, un poeta del que hemos escuchado hablar en esta mesa y que no es por nada, pero cada día le salen mejor sus versos, le salen mejor sus poemas. Es una dicha grande leer Vibradores a 500 metros de Eduardo Casar. Jugador de palabras. ¡Qué Pablo! ¡Ya me Compadre. Compadre, oye, me acordé de la India. Te brilla la a leer cabeza. tus poemas. No, me acordé pero de la es cierto, India. sí, hay es uno que exactamente de para veras, eso. Está bien padre. El de la India De está veras. padre. Bien padre, el de la India está bien padre. Siempre ha sido bueno, pero cada vez es mejor. Mejora. Ya nos vamos a un corte, ¿verdad? Sí. Bueno, nos vamos no a 2 cortes, sino a un corte. Ahorita ven. Qué barbaridad. No tienen disciplina. Ahí estás ya. Hola. Ya estamos al aire. ¡Aló! Q. Estaba todavía peleando. Bueno, Luz María Salazar nos pide que hablemos de la palabra pacto. Pacto, a ver. Que lo hagamos. O que hagamos un pacto antes de sentarnos. Yo digo. Bueno, la palabra pacto, que no se trata aquí de hacer ninguna alusión política, ni mucho menos. La palabra pacto viene de pactus en latín y es hermana de muchas otras palabras cuando nos vamos, y vemos esa hermandad cuando nos vamos más lejos a su raíz indoeuropea. La raíz indoeuropea es pac y pac significaba fijar, atar o amarrar. Entonces, lo pactado, pues es lo que está amarrado, lo que ha quedado fijo de alguna manera. Y en ese sentido son curiosas sus palabras primas o primas hermanas, como la palabra página. Página viene de la misma raíz indoeuropea pac. ¿Por qué? Porque una página es justamente lo que está atado, amarrado, está en su sitio. Y guarda, Ensamblado también está tiene que ensamblado, ver con exactamente. el Porque resto. se ¿Te acuerdas? cosían. Claro, los libros Porque se cosían. Claro, entonces una hoja suelta no es una página. En sentido estricto. Muy bien eso. No, no es No. una En página. Pero sentido puedes estricto. fijar Entiendo texto. esto, claro, Sí, porque sí, sí. no tiene Porque numeración, una página etcétera, tiene que ¿no? estar, digamos, Pactada. Pues ya no las cosemos, ahora las pegamos, pero en realidad tiene que estar cosida o pegada al resto de sus páginas. Empaquetadas. Empaquetada. Paquete, paca. Claro. Paca, ¿no? Las pacas de heno, ¿no? Que están amarradas. La paca, la famosa paca, que también hizo un pacto con la No estamos Procuraduría. hablando de la política. La del barrio. Y otras palabras curiosas con las que tiene que ver pacto, Paz, además. ¿no? Sin ir más lejos. La palabra paz, porque la paz es curioso, pero la paz siempre es el resultado de algún tipo de pacto. O sea, si vivimos en paz es porque hemos pactado ciertas normas Después de para una vivir cosa en bélica, paz. además. ¿no? Pues digo, no hay una Casi sola siempre región hay. del mundo donde no haya antecedentes bélicos. Las guerras han ocurrido en todas partes del planeta y siempre los pedidos de paz pues vienen de que esas facciones en lucha pues llegan a un pacto y pactan pues la paz. De hecho, la propia palabra país viene de la misma raíz. O sea, ¿qué cosa es un país? Pues ese conjunto de gentes que se pone más o menos de acuerdo en una serie de normas o en una constitución, si lo queremos ver ahí hoy modernamente, El contrato social. en un contrato social para hacer Porque hay las otro cosas primo en juntas, esa ¿no? familia que es Palus, que tiene que ver con los palos. Y entonces cuando había un terreno que estaba delimitado por palos, estaba Como el empalado palenque. porque estaban fijados, delimitando ahora sí que una frontera. Claro, Eso como era- palenque, ese es un Exacto. palenque. Por eso viene el paisano, el De ahí la país. expresión nos echamos un pactito. Sí, ¿no? Un Zapacto, pacto, un un pequeño zapacto. pacto. entre- No, bueno, sí es una declaración de amor, ¿no? Tú y yo vamos a hacer un pacto. Pues ya sabes Qué qué es, ¿no? bonito. Eso es, ¿no? Oye, pero entonces muchas de las palabras que comienzan con ese pacto tienen esa... Bueno, Pues yo debes de de fijar. palos Ese no sabía, pero colgaje. Yo de pero sí, palo no la sabía misma porque raíz. la palabra palo, yo lo que sabía es que la palabra palo viene de un antiguo dios burro, de un antiguo, que es de donde viene Palestina y de donde viene Palacio, que viene del Palatino, del monte Palatino de Roma, que estaba dedicado al dios
Pales, ese mismo de Palestina, palestino, y que era un dios burro. Oye, y de ahí Palas viene Palo. Atenea tiene Bueno, que ver con eso. Palo. ¿Eh? Palas Atenea Claro, tiene porque que ver con eso. falo, la palabra falo, fálico, viene del estabas falo tardando esta del temporada. burro. Te estabas tardando esta Y temporada. y Palas Atenea viene del Palas es Paladión, que era que el un lugar de las símbolo vírgenes. fálico en la antigua Roma y que venía desde Grecia, el Paladión. Oye, Pero también, eran también, con esta plática trabajo. vamos a volver a salir en la sopa, ¿no? Sí, eso Yo sabe creo que llegar ahí sí, también. ¿verdad? Trabajo también viene de ahí, ¿no? Del tripalium. Tripalium de El tres trabajo palos. también viene de ahí. Tripalium. Claro, de ahí muy bien viene. ese pacto de... Vamos a dar Bueno, respuesta. vamos a dar las respuestas del día de hoy. Nuestra dichosa palabra Ganadores. ganadora. Paso de disolvente a través de una membrana semiimpermeable que separa dos disoluciones de distinta concentración. Influencia mutua de ideas. Método de aprendizaje muy poco efectivo. Ósmosis. Ósmosis. Esa última parte a mí me encanta, Sí. porque es un aporte aquí de Pablo Bullosa en la definición. Debería estar en Porque el diccionario, Siempre ¿no está? los profesores decían, ay, tú quieres aprender por ósmosis, ¿verdad? Nomás poniéndote el libro. libro. como Ah, almohada. O sea, es un método de aprendizaje muy poco efectivo. Claro. Pero los primeros en reconocer que es un método de aprendizaje son los profesores que dicen eso. Claro. Bueno, Que la ya lo fe incluyen como- mueve Lo incluyen montañas. como una de las maneras de aprender, de Bueno, estudiar. comuníquense por favor a nuestros teléfonos siempre @la dichosa 22 por Twitter y la dichosa palabra en Facebook. La Nuestra pregunta, recuerden, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué Sí, tanto dice- te ¿Te dejas influye? guiar por la fama del autor para ¿Qué comprar tanto un te libro? dejas guiar por la fama de un autor al Hay muy comprar buenas un libro? respuestas, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos? Casi siempre he comprado libros guiados por el prestigio del autor, aunque a veces me dejo llevar por la contraportada. Bien. La contraportada, aquí también dicen bastantes, dice Mario Lara, no, yo compro libros cuyo tema ya sé que me gusta, o al menos que haya despertado mi interés, no me interesa el autor. Va un poco ligado, creo. Yo el libro de Arundhati Roy, de El Dios de las Pequeñas Cosas, lo compré por la foto de la autora. Por la Todo foto. se vale. Todo, cualquier cosa que te O seduzca, sea, ni yo creo siquiera que es por el válido. talento. No, por la por el foto. talento. Estaba Sí, no, David guapísimo. Pérez dice, yo lo compro, lo leo y ya después investigo el autor y el contexto. Así genero mi propia opinión. Bueno, sí, pero si Malaika encuentran Sepia. García Márquez ya no tienes nada que investigarle. No, bueno, sí podrías investigarle, pero más bien la pregunta es cómo sabes que lo que estás comprando Es te de va a, él. va a estar bien, ¿no? Digamos, esa es un poco la dificultad. Cuando vas a una librería es tan grande la oferta que, pues, ¿cómo te guías en ese bosque infinito, en esa selva de libros? De libros, Mira, claro. Bueno, un yo- título yo tengo- llamativo, dice Jesuís. Yo tengo un método que es preguntarle a los amigos en los que confío. Eso. Sí. Es decir, no nada más por ejemplo, en los libros de poesía lo geo. Pero tú tienes al amigos bien principio, al leídos, medio esa es y tu abajo. ventaja. Bueno, pero y no siempre coincido en gustos, pues, ¿no? Pero me dicen razones y entonces ya Pero me es meto. un método muy científico, porque justamente la ciencia dice que al final siempre tiene que haber una comprobación comunitaria. Para que eso. Para que algo había tenga alguien en la tarde que visos de decía sentido. que no, que en realidad ella lo que hacía era leer 3 páginas en la librería y Ese que es si un le muy buen gustaba, método también. se lo llevaba. Muy Eso me buen parece método, a muy mí me buen parece método. básico. O sea, Aquí ahora dice- tiene que tener un buen inicio, Exactamente. imagínate. Sí, pero si luego también, mejora, también es peor. parte de lo que te Ramón. atrapa. Si lo empiezas a leer y no te atrapa en las 2 primeras páginas, ¿para qué lo Jesús o sea, es una Ramón novela? está Saca 10 diciendo eso. minutitos en la librería. Jesús Ramón dice, yo leo hasta 3 páginas en la librería Muy y si buen me gusta, método. lo A lo compro mejor hay- independientemente de quién sea. Muy bien, muy Bueno. buena respuesta. Pues ya nos vamos. Ya nos tenemos que ir. Muy buenas noches. Estamos, recuerden ustedes, ahí arrancando el martes a medianoche. No, el miércoles. El miércoles. Miércoles No, en el 0, martes 30 para horas. Pero pasar a las- arrancando el miércoles. Por eso, Arrancando el miércoles, miércoles, cero, claro, no, 30 martes en la noche. noche, arrancando el miércoles. Ya que Tienes nos razón. cambien de horario a las Laurita. 11:30, pues. Que descansen, nos vemos aquí en vivo el próximo sábado con mucho gusto para animar sus vacaciones, si es que están de vacaciones, y si no, su chamba. Laura, muy buenas noches. Germán. Pablo, Germán. Eduardo, Germán. que descansen Nos vemos, todos. chicos. Buenas noches. Adiós. Muy bien. Que se acuerden mañana en la mañana de esto.